Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno, hermano. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí una vez más reunidos, ¿verdad? Para exaltar el nombre de Dios y para recibir la enseñanza que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, por la vida de cada uno de ustedes y pues todos sean bienvenidos. Gracias también a los hermanos que se conectan a la transmisión. Todos sean bienvenidos, hermanos. ¿Listos para recibir la enseñanza? ¿Sí? Bien, hermanos. Vamos a ver un tema que directamente pues nos atañe a cada uno de nosotros como toda la Escritura. Y yo quisiera que pues antes de comenzar, hermanos, que Dios hablara a nuestra vida y que fuéramos sensibles y humildes para reconocer si nos identificamos con la enseñanza de esta mañana, que Dios nos ayude a todos a ponerlo en práctica, ¿sí? Vamos a hacer una oración, hermanos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude. Señor, queremos darte gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella Tú nos instruyes, nos guías. Señor, gracias porque no estamos solos, no estamos huérfanos. Te tenemos a ti, tenemos tu palabra, tenemos la guía de tu Espíritu Santo. Y Señor, en esta hora queremos presentarnos delante de ti, presentar este tiempo, pedirte que hables a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo hablándonos y a la misma vez dándonos la gracia, el poder necesario para poder poner en práctica el consejo de tu palabra. Señor, reconocemos nuestra condición delante de ti. Te pedimos, por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, el título de la enseñanza de esta mañana se llama El peligro del orgullo. El peligro del orgullo. Y pues directamente, hermanos, todos somos susceptibles precisamente a caer en el orgullo. Pero en esta mañana yo creo que Dios nos quiere hablar y nos quiere ayudar. Y por principio de cuentas, pues tendríamos que entender o que saber qué es el orgullo. El orgullo tiene varios significados o varias aplicaciones. El orgullo es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades, méritos propios o por algo en lo que una persona se siente satisfecha. Esa es una definición del orgullo. Y para dar un ejemplo, por ejemplo, de esta definición, es cuando decimos, sintió un gran orgullo al recibir el premio, ¿no? Otro ejemplo podría ser, el triunfo del equipo despertó el orgullo nacional, como cuando juega nuestra selección nacional, ¿verdad? Y que gana, dicen, no, pues se sintió orgullo de que la selección haya ganado. Pero hay otra definición del orgullo y es precisamente arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele llevar sentimientos de superioridad. Por ejemplo, cuando se dice, a veces nos ciega el orgullo, porque hay un sentimiento de superioridad, de arrogancia en nuestro corazón. Otra definición puede ser amor propio, autoestima, y el ejemplo es cuando dicen, se sintió herido en su orgullo, ¿sí? Y la última definición es persona o cosa que es motivo de orgullo, sentimiento de satisfacción. Por ejemplo, cuando el padre dice, se refiere a su hijo y dice, es el orgullo de sus padres. Entonces, como vemos, pues hay diferentes aplicaciones que se puede dar al orgullo. Pero lo que quisiera que analizáramos hoy en esta mañana, hermanos, es precisamente el orgullo malo que hay en el corazón de cada uno de nosotros.
Una persona que camina con orgullo puede caer en cualquier pecado. Cada vez que una persona se enorgullece de sí misma, está recordando la rebelión que hubo en el cielo de Satanás en contra de Dios. Cada vez que tú y yo, hermanos, caemos en orgullo, estamos recordando la rebelión que pasó en el cielo, hermanos. Entonces, el orgullo, hermanos, es delicado, es muy delicado en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy en día hay muchas personas que han caído en pecado y no se han vuelto a levantar por causa precisamente del orgullo que hay en su corazón. Hay palabras sinónimas para referirse al orgullo, tales como la soberbia y la arrogancia. Y tanto el orgullo como la soberbia y la arrogancia son la raíz de todos los pecados, hermanos. Entonces, pues que Dios nos ayude, hermanos, a identificar si estamos mal en alguna área de nuestra vida, que seamos humildes y sensibles para reconocerlo y pedir la ayuda de Dios para que podamos seguir adelante. Dentro del ser humano existen dos luchas, hermanos. Hay una lucha en el interior del ser humano, la lucha entre el alma y el ego. El alma nos conecta directamente con Dios, con la humildad. Por el contrario, la soberbia y la vanidad conducen al ego, al deseo de sobresalir por encima de los demás, acarrear rivalidad. Entonces, podemos ir analizándonos cada uno de nosotros, cómo nos conducimos, cuáles son las intenciones de nuestro corazón al realizar algo, al hablar con alguien, cuáles son las verdaderas intenciones que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Lo contrario al orgullo sería la humildad, la modestia, que por lo general se consideran como virtudes. El sano orgullo es inmediatamente distinguible del orgullo maligno o de la soberbia. O sea, tú puedes identificar cuando alguien hace algo, pero con una finalidad mala o un deseo insano. El orgullo es el amor desordenado a la propia excelencia. El máximo grado del orgulloso es considerar que uno no necesita nada, que uno no necesita a Dios, que no necesita ayuda de nadie, de nada ni de nadie. Ese es el máximo grado del orgulloso, el que dice: yo no necesito a nadie, ni necesito nada. Entonces, pues necesitamos tener cuidado, hermanos. Todos, hermanos, todos, sin excepción, nos necesitamos unos a los otros. Entonces, cuando alguien se expresa de esa manera, es porque hay orgullo, hay soberbia en su corazón. El orgulloso se aferra a una postura y la defiende a muerte, sin espacio para el error o las correcciones. Es el sabelotodo, es el que se identifica con todo lo que tiene a su alrededor. A él no se le puede decir nada, no le puedes llamar la atención, no lo puedes corregir, él lo sabe o cree que él lo sabe todo. La verdad, hermanos, es que no sabemos nada. Cuando alguien se refiere de sí mismo como: ¿a mí qué me vas a enseñar? Eso yo ya lo sé. Hay orgullo cuando nosotros nos expresamos de esa manera. Pensamos saber algo que en realidad no sabemos, hermano. No tenemos ni idea. La persona orgullosa vive pendiente de las apariencias y necesita estar siempre en primer lugar. Tiene lo que hay que tener para pertenecer a la clase que justifica su orgullo. Es ese tipo de personas que siempre está pendiente de sus apariencias, siempre quiere quedar bien con los demás, siempre quiere sobresalir.
Siempre quiere ser el centro de atención. Ese es un síntoma de una persona orgullosa. Siempre quiere sobresalir. Siempre quiere estar por encima de los demás. Le importa muchísimo sus apariencias. Le importa más lo que piensen los demás de él que lo que piensa Dios de él mismo. Eso es un síntoma de orgullo. Pero la pregunta sería, ¿de dónde viene el orgullo? ¿Por qué luchamos con el orgullo? ¿De dónde viene el orgullo? Bueno, el orgullo viene desde que Satanás pecó y su corazón se enalteció en contra de Dios. Fue el orgullo lo que lo llevó a ser desechado por Dios. Se encontró en él el pecado de iniquidad y orgullo, y por esa razón Dios lo derribó de los cielos, hermanos, precisamente por el orgullo que existía en el corazón de Satanás. Ezequiel 28:17, por favor, hermanos, acompáñenme. Ezequiel 28:17, va a aparecer por ahí en la pantalla. Yo te lo voy a leer, pero en la Biblia del lenguaje actual. Me gusta mucho a mí comparar los versículos con la Biblia del lenguaje actual, porque se me hace más entendible, más difícil, más fácil de comprender. Dice: era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Dios hizo eso con Satanás por el orgullo que había en su corazón. Lo derribó de los cielos y lo hizo quedar en ridículo. Hermanos, necesitamos tener cuidado de no tener orgullo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios puede derribarnos a caer hasta el suelo por el orgullo que tal vez exista en el corazón de cada uno de nosotros. Desde que el ser humano existe en la tierra, de alguna manera cada uno de nosotros ha sido controlado o influenciado por el orgullo, unos en mayor grado que otros. Uno de los efectos que provoca el orgullo, escuchen hermanos, es la ceguera mental. La palabra de Dios le llama el espíritu de Leviatán, que es el rey de los soberbios. Escuchen bien, hermanos. ¿Qué es el Leviatán? Acompáñenme por favor a Job, el libro de Job, capítulo 41. Job 41. Y vamos a leer el versículo 33 y 34. Job 41, versículo 33 y 34 dice así: no hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Se está refiriendo a este animal, a esta bestia, a este monstruo, a Leviatán, y dice que es el rey de todos los soberbios. Significa rey sobre los hijos de orgullo, de los soberbios. Cuando una persona es controlada o influenciada por el orgullo, por Leviatán, presenta tres características principales. Fíjense bien, hermanos. Número uno, esa persona que está influenciada por el orgullo, por Leviatán, número uno, es la terquedad, hermanos. Terquedad es a la persona que se le habla, se le dice 1, 2, 3, 4, 5 veces y son tercos. Persisten en seguir haciendo su soberana voluntad. El número uno es la terquedad.
Número 2, dureza de cerviz. Son las personas que no son humildes. Son las personas que se resisten ante una dirección. Dureza de servir, o sea, no pueden doblegarse, no pueden humillarse. Siempre pretenden o creen tener la razón, la verdad. Bueno, sí, la Biblia dice, pero yo digo, dureza de cerviz. Y número 3, dureza de corazón. Hermanos, y esto yo creo que es lo más peligroso, la dureza de corazón. Cuando tú escuchas la enseñanza, la palabra, y cuando ya no recibes, ya no te humillas, ya no sientes nada ante la exposición de la palabra, hermanos, es porque nuestro corazón se ha endurecido. Ya no penetra la palabra, y no porque no tenga poder la palabra, sino porque tu corazón se ha endurecido. Y es lo más peligroso, hermanos. Cuando un corazón se ha endurecido, hermanos, ya no hay nada más que hacer. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y Faraón se perdió, hermanos. Es muy duro, muy difícil cuando una persona endurece su corazón, hermanos. ¿Cómo describe la Biblia a Leviatán? Isaías 27:1, por favor, hermanos. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente veloz, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Es una referencia, hermanos, es una referencia directa precisamente a Satanás, hermanos. Dios formula preguntas en el libro de Job acerca de Leviatán. A través de cada una de esas preguntas, el Señor revela la naturaleza y el carácter precisamente de Leviatán. Acompáñame ahí a Job 41, para corroborar esto que te estoy diciendo. Job capítulo 41, versículo 1 y 2. Fíjense qué clase de preguntas está haciendo Dios para que reaccione el ser humano. Dice: ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerdas que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Cuál sería la respuesta? Imposible, literalmente. No sé si a ti te ha tocado ver cuando en algunos reportajes, en Discovery Channel, por ejemplo, cuando hay algunas personas que son domadores, y hay personas que se dedican a domar los cocodrilos. No sé si a alguien le ha tocado ver cuando se acercan a los cocodrilos y les ponen una soga, una cuerda en el hocico del cocodrilo. Hermanos, es muy difícil para poder ponerle una soga, una cuerda en el hocico del cocodrilo. Imagínense pretender quererle poner una soga o una cuerda al Leviatán. Es literalmente imposible. Lo que está haciendo Dios al formular este tipo de preguntas es para que se reconozca la inhabilidad del hombre para dominar por sí solo a este monstruo, a esta bestia. Nosotros, los seres humanos, no podemos sujetarlo con una soga, con una cuerda, ni atarle su quijada. La única manera de vencerlo, a este animal, a esta bestia, es reconociendo la ayuda de Dios, la intervención de Dios para poder sujetar a esta bestia, a este animal. Pero la persona orgullosa
cree o pretende dominar a esa bestia. El orgulloso dice, yo puedo, yo no necesito a nadie. O sea, es risible pretender ponerle una soga al Leviatán, una cuerda. El comienzo de la humildad es reconociendo nuestras limitaciones y nuestra dependencia de Dios en todo lo que hagamos. Ese es el comienzo de la humildad, reconocer nuestra dependencia de Dios en todo lo que hagamos. A diferencia del orgulloso, el orgulloso hace lo que él piensa que está bien. No toma en cuenta a Dios para nada. Entonces, pues, ¿cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Nos estamos identificando o todos somos tan perfectos? La persona orgullosa no depende de Dios para vivir y hacer las cosas en su vida, sino que se basta a sí misma para obtener lo que quiere. Es el clásico que dice, bueno, yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo esto porque yo he trabajado. Mi trabajo me ha costado. Ese es el orgulloso, ese es el soberbio, el que no reconoce que lo mucho o poco que tiene es porque Dios se lo ha dado. Esa es la diferencia de un orgulloso y de una persona humilde que reconoce que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Una persona influenciada por el orgullo no considera la oración como algo importante en su vida. El orgullo es un obstáculo para la oración. Hay personas que tienen problemas para orar. Hay personas que están orando y de repente se quedan dormidas. Hay orgullo en su corazón. ¿Qué demostramos, hermanos, cuando nos estamos durmiendo? Que no me interesa lo que estoy escuchando. Esa es una demostración de orgullo. No me interesa lo que estás diciendo. Y son influenciadas por el orgullo que hay en su corazón. No reconocen que necesitan la dirección, la instrucción. Ellos piensan que saben lo que se está hablando. Y por eso se quedan dormidas. Porque no es importante para ellos. La gente orgullosa no ve ni siente la necesidad de orar a Dios. Por el contrario, las personas humildes reconocen la necesidad de buscar a Dios y de orar porque saben que sin Él no pueden vivir. Entonces, buscamos a Dios, hermanos, a través de la oración. Verdaderamente, antes de tomar una decisión en nuestra vida, ¿consultamos a Dios a través de la oración o decidimos nosotros? Podemos identificarnos de qué tipo de personas somos. Sin embargo, los orgullosos toman decisiones sin buscar la voluntad de Dios a través de la oración, pues no consideran necesario e importante para sus vidas. Ese es el orgulloso, hermano, el que no consulta a Dios para la toma de sus decisiones. Yo sé lo que tengo que hacer. Lo que estamos demostrando cuando tomamos esas decisiones, hermanos, es que hay orgullo en nuestro corazón. Nos creemos autosuficientes porque no consultamos a Dios. ¿Por qué? Porque existe orgullo en nuestro corazón. Salmo 10, versículo 4, por favor. Salmo capítulo 10, versículo 4. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
es el que no piensa en Dios antes de hacer algo. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, ni en el más mínimo de las decisiones para tomar está el pensamiento de Dios en esa persona, ni en la cosa más mínima. Recuerdo muy bien una enseñanza que daba el pastor, decía, hasta para ir y comprarte unos calcetines hay que pedir dirección a Dios. Hermanos, siendo sinceros, ¿cuántas veces tomamos decisiones como yo creo, como yo pienso que está bien, sin consultar a Dios? Pero no nos salgan mal las cosas, porque entonces sí culpamos a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? La pregunta es, ¿consultamos a Dios? ¿Le pedimos permiso para hacer algo? ¿Permiso? Pues no que Él es nuestro soberano, nuestro Rey, nuestro Señor. Tenemos que consultar a Dios antes de cualquier decisión que tomemos. A las personas orgullosas se les hace difícil aceptar y pedir ayuda. Esa es otra característica. Al orgulloso se le hace difícil aceptar y pedir ayuda. Y a menudo hablan en un tono duro. Les cuesta recibir de otra gente algo, hasta los favores más pequeños. Hermano, ¿te puedo apoyar en algo? No, estoy bien, gracias. Aunque tenga necesidad, porque hay orgullo en el corazón. ¿Qué van a pensar si acepto o si reconozco que necesito ayuda? Hay orgullo en el corazón. Necesitamos ser humildes, hermanos, y reconocer cuando necesitamos ayuda, pedir ayuda, hermanos. Es como el que se está ahogando y por el orgullo que hay en su corazón le gritan, ¿quieres que te aviente un salvavidas, una cuerda? Y él, atragantándose, dice, no, yo estoy bien. O sea, prefiere hundirse, morir ahogado, que recibir la ayuda, reconocer que necesita la ayuda. Hay personas que tienen literalmente el agua hasta el cuello y aún así no reconocen que necesitan la ayuda de Dios. ¿Por qué? Pues porque hay orgullo, hay soberbia en el corazón. Las personas orgullosas, por lo regular, trabajan solos. En otras palabras, sin cobertura, sin estar bajo la autoridad alguna sobre su persona. Esa es otra característica. El orgulloso no le gusta rendir cuentas. No le gusta que le pidan cuentas. Él no quiere dar cuentas a nadie. Le gusta él trabajar solo, que nadie le diga nada. Ser autosuficiente, autodependiente. El orgulloso siempre quiere estar por encima y en control. Una persona orgullosa quiere que todo el mundo se someta a él y le sirva. Si tenemos problemas para someternos y para servir, es porque tenemos orgullo en nuestro corazón. Preguntémonos, hermanos, ¿nos cuesta trabajo someternos a la autoridad, a una dirección que se nos da? ¿Nos cuesta trabajo servir? Es porque hay orgullo, hermanos. Y cuando decimos servir, lo primero que se nos viene a la mente es servir en la obra. Hermanos, pero no solamente servir, la palabra servir es en la obra. Servir, podemos servir dentro y fuera de la congregación, principalmente fuera de la congregación. Hay quien ha sido llamado a servir dentro, pero todos hemos sido llamados a servir. El ejemplo máximo lo tenemos en nuestro Señor Jesús. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La pregunta es, ¿tú y yo servimos?
¿O estamos esperando a que alguien nos sirva? Estamos acostumbrados a que nos sirvan, a que nos pongan todo en la mesa. Jesús es nuestro ejemplo de humildad y sujeción, ya que Él se humilló y se hizo hombre por nosotros. Decidió dar su vida en humildad y en sujeción a la voluntad del Padre. ¿Sabes por qué? En primera instancia, para aplacar la ira del Padre. En segundo lugar, para deshacer las obras del diablo. Y en tercer lugar, para redimir a la humanidad caída. Ejemplo de servicio, de humildad, de sujeción. El orgullo siempre acarrea problemas en todo lo que hacemos. Nunca debemos involucrarnos con una persona orgullosa, porque siempre habrá discusión debido a la contienda que existe en su vida. Es algo que lleva por dentro y su satisfacción es ver humillada a la persona que se atreva a oponérsele o a cuestionarle lo que hace. Entonces, con una persona orgullosa, pues nadie quiere tener un trato. Toda persona contenciosa es orgullosa. ¿Y qué nos enseña la Biblia en referencia a esto? Santiago 4:6, por favor, hermanos. Santiago 4, versículo 6. Dice, pero Él, hablando de Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense lo que dice esta escritura, hermanos. Lo que nos está diciendo esta escritura es que Dios se resiste como un general para no dejar avanzar a una persona que sea orgullosa en ningún área de su vida. Y como resultado le va mal en todo. Es como si Dios se pusiera enfrente de nosotros y nos dijera, de aquí no pasas. Si Dios se pone enfrente de cada uno de nosotros, ¿quién podrá ganarle a Dios, hermanos? Pues nadie. Entonces dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos, ¿cómo estamos funcionando en las áreas de nuestra vida? ¿Cuál es el resultado de todo lo que hacemos? Hay algunas personas que hacen este tipo de preguntas. ¿Por qué me va mal en mis finanzas? ¿Por qué no me rinde el esfuerzo de mi trabajo? ¿Por qué me va mal con mis hijos y mi cónyuge? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué siempre que hago algo me sale mal? La respuesta sería, ¿estamos sometidos a la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha indicado a través de su palabra? Si nos hacemos este tipo de cuestionamientos, de preguntas, la respuesta a estas preguntas es que hay un general que lo está resistiendo. Y ese general es Dios mismo, hermanos. El orgullo en una persona bloquea todo aquello que le pudiera llevar a cambiar para mejorar y ser diferente. Bloquea su corazón para que al momento de ser corregida, rechace la corrección y no pueda crecer espiritualmente, que es lo que sucede cuando una persona no recibe la corrección. Hermanos, cuando a ti y a mí se nos llama la atención y nosotros nos resistimos por el orgullo que hay en nuestro corazón, ¿saben cuál es la consecuencia, hermanos? Que no crecemos espiritualmente, nos quedamos estancados, porque no somos humildes para reconocer que nos equivocamos.
Sería otra historia, hermanos, si Adán hubiera reconocido que se equivocó en el huerto del Edén. Sería otra historia, pero Adán no reconoció que se había equivocado, que no había hecho la tarea, la labor que Dios le había delegado. Hermanos, a veces nos evitaríamos tantos problemas si tan solamente reconociéramos que nos hemos equivocado. Cuando se nos llame la atención, hermanos, necesitamos ser lo suficientemente humildes para reconocer y aceptar la corrección. Una persona orgullosa, rebelde, no acepta la corrección. Piensa que es incorrecta esa corrección en su vida. El orgullo en una persona bloquea todo aquello que le pudiera llevar a cambiar. Y lo único que ocasiona, como ya lo vimos, es que esa persona no crezca espiritualmente. Bloquea su corazón para que al momento de ser corregida no la acepte, no acepte la disciplina en su vida. Una persona orgullosa se jacta continuamente. Pero, ¿qué es jactarse? Jactarse significa hablar de uno mismo con vanagloria. Es alardear, presumir, ostentar de lo que se tiene o se cree saber o tener. Esa es la persona jactanciosa. Se jacta de lo que piensa tener. ¿Y por qué te digo piensa tener? Ahorita vamos a ver un ejemplo muy específico en la Biblia. A veces pensamos tener algo, hermanos, cuando en realidad no lo tenemos nada, hermanos. Mira, el orgulloso menosprecia todo aquello que le hable o le recuerde que hay que humillarse, servir, depender de Dios. Todo aquello que es noble y bueno lo desprecia. El orgulloso menosprecia la oración, menosprecia el amor a los demás, a Dios y a su palabra. Y su único deseo es exaltarse a sí mismo. Ese es el jactancioso, esa es la persona orgullosa. Solamente le interesa él. Primero yo, después yo, y después yo, y al último soy yo. Siempre es él, quiere ser él en todo lugar. En todo lo que hace, quiere él siempre sobresalir. El orgulloso menosprecia todo lo que dice la Escritura, menosprecia el amor a los demás, a Dios, a su palabra, y solamente le interesa exaltarse a él mismo. A través de toda la Escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo, hermano. La Biblia, está llena de ejemplos de personas que cayeron en el orgullo y por el orgullo, hermano, fueron derribados. Proverbios capítulo 16, versículo 18 y 19. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. O sea, antes de que Dios humille a alguien es porque esa persona ya había orgullo, ya había altivez en su corazón. Cuando Dios nos disciplina, hermanos, es porque antes ya pecamos, ya existió orgullo, altivez en nuestro corazón y no nos arrepentimos. Satanás fue echado del cielo por su orgullo precisamente. Isaías 14 del 12 al 15. Isaías 14, versículo del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, ahí está, hermanos, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Fíjense lo que había en el corazón, la intención que tenía Satanás en el corazón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, quería ser igual que Dios. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Había soberbia? ¿Había orgullo? Porque quería igualarse a Dios. Y tal vez tú y yo, hermanos, no lo decimos, el querer igualarnos a Dios, pero hermano, lo demostramos cuando no consultamos a Dios. Le estamos diciendo que no lo necesitamos, que somos dioses para nosotros mismos. El mismo pecado, hermanos, el mismo pecado de orgullo. Versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás tuvo la egoísta audacia de intentar reemplazar a Dios como el legítimo gobernante del universo. ¿Por qué el orgullo es un pecado tan grande, hermanos? ¿Por qué el orgullo es un pecado tan grande? Bueno, porque el orgullo, escuchen, el orgullo es darnos el crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho en nosotros o por nosotros. Por eso es delicado el orgullo, porque es darnos a nosotros el crédito por algo que Dios ha hecho por nosotros o en nosotros. Por eso es delicado el orgullo. ¿Por qué más? El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y nos la da a nosotros mismos. ¿Por qué es delicado el orgullo? El orgullo en esencia es una autoadoración. Nos estamos adorando a nosotros mismos. Yo soy tan bueno, soy tan autosuficiente que no necesito a nadie ni a Dios mismo. Nos estamos autoadorando. Cualquier cosa que hubiéramos hecho en este mundo no habría sido posible, hermanos, si Dios no lo hubiera permitido que lo realizáramos. Absolutamente nada, hermanos. Ni las buenas obras que Dios nos ha mandado a hacer las podemos hacer nosotros si Dios no nos lo permite, hermano. Todo lo que hacemos, hermanos, es porque Dios lo permite. No somos soberanos, no somos autosuficientes. Por esta razón le damos la gloria y elevamos alabanzas a Dios, porque solo Él es digno, porque solo Él merece todo el reconocimiento, toda la gloria y todo el honor. Solo Él, hermanos. Nosotros solamente hacemos lo que debemos hacer. Y cuando terminemos de hacerlo, tenemos que decir que somos siervos inútiles. Y a veces ni hacemos lo que debemos hacer, hermanos. Pero de repente ya queremos empezar a flotar y a pensar que somos algo, hermanos. El orgullo, hermanos, nos mueve el piso. El orgullo nos mueve el tapete. Nos llega a pensar que somos algo, hermanos. Vamos a ver el orgullo en el corazón. El orgullo busca su propio honor y no la gloria de Dios. Proverbios 16, versículo 18, hermanos. Proverbios 16, 18 es el versículo que leímos. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios, hermanos, escuchen, Dios detesta
el orgullo de los hombres y también detesta a aquellos hombres que lo tienen. Dios detesta el orgullo. Salmo 5, versículo 5. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios no soporta a los orgullosos, hermanos. Detesta a los orgullosos. Los orgullosos no pueden estar en su presencia delante de Dios. Las personas que hacen maldad son los mismos hombres y mujeres orgullosos que rechazan a Dios. Salmo 14 del 1 al 4. Salmo 14, versículo del 1 al 4. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Fíjense bien, hermanos, qué palabras. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Imaginémonos esta escena, hermanos. Dios dice que ve desde los cielos y observa a los hombres, a la humanidad, a ver si entre toda la humanidad hay alguien que lo busque, que busque a Dios. Dice en el 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. La respuesta, versículo 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y tú y yo nos jactamos? Cuando de repente, por la misericordia de Dios, hacemos algo bueno y ya nos creemos superstars, hermano, no hay nada de qué jactarnos. No existe nada en nosotros mismos por lo que podamos jactarnos. Proverbios 16, versículo 5. Proverbios 16, 5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Cuál sería el contraste? Sin embargo, el corazón humano, hermanos, escuchen, hermanos, el corazón humano es engañoso y es perverso, aún entre nosotros, entre los cristianos. Hermano, ¿por qué dice eso? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice Dios, yo. El único que conoce tu corazón y mi corazón es Dios, hermano. Pero si tú y yo nos dejamos dominar, nos dejamos guiar por los deseos de nuestro corazón, hermano, es delicado. Tu corazón y mi corazón es perverso. Dile a tu hermano que está a tu lado, tu corazón es perverso. Y ahora regrésale tú y dile, el tuyo también. Y el mío también, hermano. Nuestro corazón es perverso, y escuchen bien, y nos engaña. Nos engaña, hermano. Muchas veces, hermanos, somos engañados por nuestro propio corazón. Pues lo estás haciendo bien. Lo que pasa es que son muy exagerados. Nos dejamos engañar por los impulsos de nuestro corazón. Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice el apóstol Pedro: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué?
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, les voy a compartir un secreto. Nos conviene ser humildes. Dice que Dios nos da gracia a los humildes, a los soberbios los resiste. Nos conviene ser humildes, hermanos. El orgullo hace que el hombre trate de aparentar ser algo que no es. El orgullo, por lo tanto, nos hace falsos e hipócritas. El orgulloso aparenta algo que en realidad no lo es, y como consecuencia somos hipócritas, somos falsos, somos mentirosos. El orgullo nos hace tener una alta opinión de nosotros mismos y ver inferiores a otros y sus opiniones. El orgullo puede ser muy descortés, mientras que una muestra de grandeza es la habilidad de recibir de otros cualquiera que sea su nivel. El orgullo definitivamente empequeñece al ser humano. Hermanos, si Dios nos ayudara a entender esto, el orgullo empequeñece al ser humano. Dice que Dios exalta, engrandece a los humildes, no a los soberbios, sino a los humildes. El orgullo es pretencioso y cree que tiene todas las respuestas, lo cual no es cierto. Debido al orgullo, la gente no escucha a otros. Por lo tanto, el orgullo es falta de sabiduría. El orgullo en la vida de una persona es falta de sabiduría. Estas últimas semanas he estado leyendo el libro de Proverbios, hermanos. Hay tanta sabiduría y tanta enseñanza en el libro de Proverbios. Dice, por lo tanto, el orgulloso tiene falta de sabiduría. El orgullo busca lo suyo propio y anhela la alabanza de los hombres. El orgullo lucha por tener un gran nombre, título propio y gran popularidad. El orgullo ama la publicidad y desea ser el centro de atención, y le preocupa más la opinión de los demás que lo que Dios piensa de él. Preferimos a veces quedar bien con el hombre. Nos interesa más lo que piensa el hombre que lo que piensa Dios, hermanos. ¿Han visto en los videos cuando alguien va a robar? Siempre hacen esto, hermano. El que va a robar siempre hace esto. Voltea para ver que nadie lo vea. Y no se da cuenta, hermanos, que hay una lámpara arriba de él. Dios nos está observando y está viendo todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cuáles son las intenciones por las que hacemos las cosas, por lo que decimos. No nos damos cuenta que Dios nos está observando todo el tiempo, no solamente aquí, hermanos, porque aquí venimos y pues, gloria a Dios, amén, aleluya, tú la traes, te la presto, me la prestas, pero saliendo de aquí, hermanos, ¿nos comportamos igual o nos ponemos la máscara del tinieblas? Llegamos aquí y nos ponemos la del santo, ¿no? Pero salimos de aquí y el tinieblas. Mamá, pero si en la iglesia hablas muy bien, ¿y aquí por qué me gritas? La esposa le dice al marido, oye, pero si en la iglesia saludas muy bien a los hermanos y aquí me gritas. El orgulloso utiliza retóricas y palabras elevadas que la gente ordinaria desconoce y no sabe pronunciar, con el fin de exaltarse a sí mismo y sonar superior. Satanás
es un intelectual complicado y así son los cristianos orgullosos. Son esas personas que por su palabrería piensan apantallar a los demás y piensan quedar bien. ¿Qué dijo? Ni entiende la gente lo que dice, pero por el orgullo que hay en la persona quiere sobresalir, quiere ser el centro de atención. Hermanos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ¿cómo eran, hermanos? Lo más sencillo y entendible, sin andar poniéndole directo al corazón. Ese es el ejemplo, hermano, nuestro Señor Jesús. Jesús utilizó las palabras más simples y sencillas cuando enseñaba. Jesús nunca pretendió obtener una reputación terrenal. A Jesús no le interesaba quedar bien con la gente. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Vino a hablar las palabras que el Padre le decía que hablara. No hablaba por su propia cuenta, para quedar bien. Jesús hablaba lo que el Padre le decía que hablara. El orgullo es la razón principal de la falta de paz en el mundo y en muchas personas. Muchos conflictos se evitarían si fuéramos personas menos orgullosas. Por el orgullo hay divorcios. Por el orgullo hay pleitos familiares. Por el orgullo hay discusiones entre vecinos, entre compañeros de trabajo, de escuela. Por el orgullo que hay en el corazón del ser humano. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Vamos bien o nos regresamos? Bueno, esta es la introducción. Vamos al tema. Vamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 19. Vamos a entrar directamente a lo que nos atañe. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 19. Es Jesús, hermanos, hablando a las 7 iglesias. Escuchen. Porque tú dices, ¿está hablando Jesús a quién? A la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, Jesús, a través del Espíritu Santo, usa la vida del apóstol Juan para que escriba el Apocalipsis. Y esta iglesia, hermanos, es la iglesia de Laodicea. Es la única iglesia, hermanos, que no tuvo nada, absolutamente nada, que Jesús le pudiera reconocer. Nada bueno tenía esta iglesia. Pero me llama mucho la atención, hermanos, que en el versículo 17 dice, porque tú dices. Jesús está reprochando lo que la iglesia pensaba de sí misma. Dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Había orgullo en el corazón de la iglesia de Laodicea. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sé si alcancen a ver el contraste, hermano, con lo que la gente pensaba de sí mismo y cómo Jesús los estaba viendo. La condición real de la iglesia es que era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Pero se creían ricos.
Se creían la última Coca-Cola del desierto. La Odisea, hermanos, tenía la distinción de ser la única iglesia, perdón hermanos, la Odisea tenía la distinción de ser la única iglesia a la que Cristo no podía decir nada positivo de ella, nada bueno de esa iglesia. No tenía ninguna virtud digna de resaltar. La Odisea, que es la iglesia a la que va dirigida esta carta, era una ciudad rica económicamente y la iglesia también lo era. Por lo que la iglesia pudo ver y comprar con su dinero, llegó a ser más valioso para ellos que lo que no veían, y es eterno: Dios mismo, hermanos. La iglesia de la Odisea decía ser rica por lo que podía comprar y lo que veía. Había orgullo en su corazón y decían: no tengo necesidad de nada. Hermano, el peligro en el corazón de una persona cuando tiene bienes materiales es más peligroso que una persona que no tiene nada. Por eso, hermanos, es tan delicado la cuestión del dinero, de las finanzas. Porque cuando hay orgullo en el corazón de la persona, cuando esa persona tiene dinero, hermanos, se pierde. Y a veces decimos: es que el dinero lo echó a perder. No, es que ya había orgullo en su corazón, y cuando tuvo el recurso, el medio, solamente fue el medio para que él demostrara lo que había en su corazón. Es delicado, hermanos, cuando hay orgullo en nuestro corazón y cuando tenemos algo material en nuestras manos. No nos rinde. ¿Sabes por qué no nos rinde, hermanos? Porque muchas veces hay orgullo, no somos buenos administradores. Pensamos que lo que tenemos es para nosotros, hermanos, y eso no es cierto. Somos administradores. ¿Qué es un administrador? El administrador, todos los recursos que hay en la empresa no son de él. La responsabilidad del administrador es precisamente administrar, repartir, comprar todo lo que hace falta para que funcione la empresa. Tú y yo somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos, hermanos, no es nuestro. De verdad, hermanos. Todo lo que tenemos no es nuestro. ¿Le hemos entregado nuestra vida a Cristo, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? La pregunta siguiente sería: ¿y tus bienes materiales también? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si hemos entregado nuestra vida, hermanos, deberíamos también entregarle toda nuestra economía. El granero abundante, hermanos, no está abundante, pero tú y yo tenemos la economía para traer una despensa y no lo hacemos. Pero hemos entregado nuestra vida a Cristo. La iglesia de la Odisea, hermanos, era un gran centro banquero y financiero. Cuando Cicerón hizo un viaje por Asia Menor, fue en la Odisea donde hizo efectivas sus cartas de crédito, o sea, como cheques. Era una de las ciudades más opulentas del mundo. Escuchen, en el año 61 después de Cristo, la devastó un terremoto, pero sus ciudadanos eran tan ricos e independientes que rehusaron recibir una ayuda de parte del gobierno para levantar su ciudad. ¿Sabes qué hicieron? De sus propios recursos ellos la levantaron. Le dijeron al gobierno: no necesitamos tu dinero, somos autosuficientes. A ese grado, hermanos, de orgullo estaba la iglesia de la Odisea. No necesitamos nada.
No es de sorprender que la Odisea presumiera de ser rica y haber amasado muchas riquezas y no tener necesidad de nada. Era tan opulenta que pensaban que no necesitaban nada ni a Dios mismo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sorprendidos o no? Nos podemos sorprender que una iglesia hablara y tuviera ese tipo de comportamiento, ¿sí o no? Hermanos, pero hagámonos la pregunta, ¿no estaremos igual tú y yo? ¿No estaremos con nuestros labios diciendo que sí le entregamos nuestra vida a Dios, pero con los hechos lo negamos? ¿Qué otra característica había en la Odisea? Era un gran centro de confección de ropa. Las ovejas que pastaban en los alrededores de la Odisea eran famosas por la lana suave, violeta, negra, lustrosa. Producía ropa exterior barata en grandes cantidades, especialmente una túnica que se llamaba la trimita. Hasta tal punto que a veces se llamaba a la Odisea la trimitaria, haciendo referencia a esa túnica tan famosas que hacían. La Odisea estaba tan orgullosa de la ropa que fabricaba que no se daba cuenta de que estaba desnuda ante los ojos de Dios. Hermanos, eso es lo delicado, que pensaban que tenían dinero, pensaban y presumían de su ropa, de sus túnicas, y Dios les dice: eres un miserable, eres un pobre y estás desnudo. Hermanos, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios, hermanos? Y a veces nos jactamos de la ropa, del carro. Hermanos, todo es por gracia. No tenemos nada de qué presumir. Otra característica de la Odisea: era un centro médico muy reconocido. A 20 kilómetros al oeste, entre la Odisea y la puerta de Frigia, se encontraba el templo del dios Cario Menón. En un tiempo, aquel templo había sido el centro social, administrativo y comercial de toda la zona. Hasta menos de 100 años antes, grandes mercados tenían lugar regularmente en sus terrenos. En particular, el templo era el centro de una escuela de medicina que luego se trasladó a la misma Laodicea. Escuchen lo que había. Sus médicos eran tan famosos que los nombres de algunos de ellos, como Zeusis y Alejandro Filalete, figuran en las monedas de la Odisea. Esta escuela de medicina era famosa en todo el mundo, principalmente por dos cosas. Aparte de que existía una escuela de medicina y había médicos muy famosos y muy reconocidos, era reconocida por dos cosas que se hacían en esa escuela de medicina. Número uno, el ungüento para los oídos y el colirio para los ojos. Eso se hacía en la escuela de medicina que existía en la Odisea. La riqueza y el lujo y la comodidad pueden convertirnos en personas confiadas y satisfechas de nosotros mismos. Pero por mucho que tengamos materialmente, no sirve de nada, hermanos, si no tenemos a Cristo reinando en nuestras vidas. Puedes tener todo el dinero del mundo, hermano, pero si Cristo no vive dentro de ti, de nada nos va a servir ese dinero. La Odisea, hermanos, tenía ese pecado. Había el pecado de orgullo en sus corazones. Pensaban que por su dinero, por su ropa, por lo famoso que tenían en su medicina, por los medicamentos que hacían, se sentían ellos orgullosos. La pregunta sería, hermanos, ¿de qué forma
nos está afectando el nivel económico que tenemos hoy. Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto dinero tienes? Y si eso que tienes te está afectando en tu rendimiento espiritual. Si es así, es porque estás confiando en el dinero y no en Dios. Muchas veces se nos ha enseñado, hermanos, el dinero es un medio solamente, que Dios usa para diferentes fines. Pero el dinero, hermanos, no puede ser el centro de nuestro corazón. Por el dinero, hermanos, hay pleitos. En las familias, hermanos, por el dinero se matan. Hermano contra hermano, hijo contra padre, por el dinero, hermanos. La pregunta es cuando nos muramos, porque todos nos vamos a morir, ¿verdad? ¿O alguien no se va a morir? Cuando nos muramos, el día que Dios quiera, ¿cuánto nos vamos a llevar, hermanos? ¿Te vas a llevar tu casa? ¿Nos vamos a llevar nuestro carro? ¿Te vas a llevar tu ropa por la que tanto alardeas? ¿Qué nos vamos a llevar, hermanos? Nada. Pero a veces nos aferramos tanto a lo material, hermanos, por el orgullo que existe en nuestro corazón. A la iglesia de la Odisea se le conocía por su gran riqueza, pero Cristo les dijo que debían comprar oro de Él. ¿Qué representa el oro? Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, hermanos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El verdadero tesoro espiritual, hermanos, es una fe genuina, es una fe verdadera en Cristo y no en lo material. Ese es el oro refinado, la fe que tenemos en Cristo, y que aún a pesar de las pruebas que estemos pasando, entendemos, tenemos fe en que esa prueba salimos más fuertes. Tenemos fe en que Dios nos está purificando, nos está metiendo en las pruebas para que salgamos más valiosos que el oro. Las pruebas, hermanos, no son para destruirnos. Las pruebas que vienen a tu vida y a mi vida son para que crezcamos, hermanos. Para eso es la prueba, para que salgamos más refinados. Esa es una fe genuina en Cristo, en que Dios está con nosotros, y por más dura y difícil que sintamos la prueba, Dios está a mi lado. Dios está para ayudarme. Tengo esa fe, estoy convencido de que Dios existe, y lejos de que existe, Él está en mí y por mí. Esa es la fe genuina y verdadera. Ese es el tesoro espiritual, hermanos. La ciudad de la Odisea estaba orgullosa de su ropa e industrias de tintorería, pero Cristo les dijo que debían comprar vestiduras blancas de Él. ¿Cuáles son esas vestiduras blancas? Salmo capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La iglesia de la Odisea, hermanos, se enorgullecía también de su ungüento. Ese ungüento era precioso para los ojos, que curaba muchos problemas de la vista, pero Cristo les dijo que compraran medicina de Él para curar sus ojos, a fin de que vieran la verdad de su realidad.
¿Se fijan, hermanos, cómo Cristo está confrontando a la iglesia con su palabra? Y le dice, tú piensas de ti que eres rica, que tienes esto, esto y esto. Y Dios le dice, pero tú en realidad eres un desventurado, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro, que compres de mí vestiduras blancas, que compres de mí colirio. Juan 9:39. Juan capítulo 9, versículo 39, por favor. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. A ver, ¿cómo está aquí? Para que los que no ven, vean. Jesús, hermanos, vino a sanar a los enfermos, claro que sí, pero sobre todo Jesús vino a que los que no ven pudieran tener vista espiritualmente y poderlo ver a Él como el Señor y Salvador de sus vidas. Él vino a quitar la venda de los ojos. Ese es el colirio que Dios quiere que nos pongamos en los ojos, para que podamos ver la realidad de nuestra condición, cómo estamos delante de Él, para que lo podamos ver a Él tal como Él es, podamos reconocerlo a Él como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese es el colirio que necesitamos ponernos en los ojos, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Por qué? Por su orgullo que hay en el corazón, y no pueden reconocer que Jesucristo es el Señor, es el Mesías. Están cegados, no ven, viendo no ven, una venda en el corazón. Cristo les estaba mostrando a los de la iglesia de Laodicea, pero ahora también a nosotros, que los verdaderos valores no radican en los bienes materiales, sino en una relación personal con Dios. Sus posesiones, riquezas y logros personales no tenían valor comparados con el futuro eterno en el reino de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña una y otra vez, no hagan tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino hagan tesoros en el cielo, donde ahí no hay nada corruptible. Pero, ¿cuál es nuestra realidad, hermanos? Si hacemos tesoros, ¿estamos atesorando en el cielo o seguimos echándole a nuestra cuenta en el banco? Ahora, yo no estoy apelando aquí a que seamos unos holgazanes, que no trabajemos, que no seamos buenos mayordomos, hermano, pero nuestra prioridad no puede estar en lo material. Nuestro corazón no puede ser llenado de orgullo y que lo material sea el centro de nuestra vida. Dios castigaría a esta iglesia tibia a menos que se apartara de su indiferencia y orgullo para volverse hacia Él. El propósito de Dios al disciplinar a alguien no es castigar por castigar, hermanos, sino que a través de la disciplina lo que Dios quiere es que esa persona se vuelva hacia Dios. Ese es el propósito de la disciplina de Dios en nuestra vida, hermanos. Que reaccionemos y reconozcamos que lo necesitamos a Él, que nos hemos alejado. Por eso Dios dice, te tengo que disciplinar. Pero es por amor, es porque te amo, porque estás lejos y quiero que estés cerca de mí. Hermanos, entonces cuando Dios nos discipline, no digas, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Dios te dice, porque te amo y quiero que estés cerca de mí. Quiero que estés más cerca de mí. Ese es el propósito de la disciplina. Dios iba a disciplinar a la iglesia de Laodicea
por su condición de tibieza, hermanos. Eran tibios en su búsqueda de Dios. Hermano, que Dios nos ayude a no ser personas tibias, a decir que somos cuando en realidad no somos. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad avivar el fuego, avivar el fuego. Es nuestra responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Dios hizo su parte. Nos corresponde a nosotros, hermano, buscarle en oración, lectura, meditación de la palabra, congregándome, siendo fiel. Tal vez Dios tenga que disciplinarnos para ayudarnos a salir de nuestra indiferencia y de nuestro orgullo, pero lo hará porque nos ama. Por eso, si Dios nos disciplina, hermanos, es porque nos ama. Ahora, la pregunta, ¿podemos evitar la disciplina de Dios? Sí se puede. Sí podemos evitar la disciplina. ¿Cómo? Número 1, buscando una vez más mediante la confesión y arrepentimiento por el orgullo en nuestro corazón. Necesitamos reconocer que hay orgullo en nuestro corazón. Buscarlo, humillarnos, orar a Dios que nos perdone por el orgullo mostrado en nuestras vidas. Número 2, a través de la oración, reconociendo a Dios en toda la toma de nuestras decisiones. No ser autosuficientes. Reconocerlo a Dios a través de la oración. Señor, necesito que tú me guíes. Necesito que tú me ayudes en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en mi escuela. Te necesito en todo lo que yo haga. Número 3, comprometiéndonos en el estudio serio y meditación de la palabra de Dios. Comprometiéndonos a un estudio serio de la lectura y meditación de la palabra. Y número 4, con un compromiso voluntario y formal a las reuniones congregacionales para ser instruidos en la palabra de Dios. Un compromiso voluntario, pero formal, serio, a asistir a las reuniones para ser instruido a través de la palabra. Ese es el caminar de una persona humilde, una persona que reconoce que necesita que necesita a Dios, que necesita la ayuda de Dios y necesita la ayuda de los hermanos. Hermanos, todos nos necesitamos. No seamos orgullosos, hermanos. Reconozcamos que necesitamos ayuda. No seamos autosuficientes. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos darte gracias. Señor, muchas gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor, porque como un padre que corrige a sus hijos, Señor, tú nos corriges. Y muchas veces también, así mismo como el padre disciplina a sus hijos, nosotros necesitamos ser disciplinados. No nos gusta la disciplina, pero porque tú sabes que solamente así nos vamos a acercar a ti, muchas veces tú tienes que disciplinarnos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces cuando ha venido la disciplina a nuestra vida, la hemos rechazado, no la hemos aceptado y hemos hecho berrinches como los niños cuando se les disciplina. Perdónanos, Señor, porque al manifestarlo de esta manera estamos demostrando que hay orgullo en nuestro corazón,
que no somos lo suficientemente humildes para reconocer que hemos fallado, que nos hemos alejado de ti, que hemos hecho las cosas en nuestra propia prudencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado la instrucción, y también muchas veces no la hemos puesto en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos la instrucción, tenemos la dirección. Ayúdanos a reconocer que te necesitamos a ti en nuestra vida, que necesitamos la ayuda de los pastores, necesitamos la ayuda de tu palabra, necesitamos la ayuda de nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a no pensar de nosotros mismos, a pensar más bien de nosotros mismos con cordura, a no pensar que somos algo, Señor. Todo lo que tenemos es por tu gracia, es por tu misericordia, y todo lo que tenemos te pertenece a ti, Señor. Ayúdanos a no solamente pensarlo, a no solamente decirlo. Ayúdanos a demostrarlo a través de nuestras vidas. Señor, muchas gracias por mis hermanos, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.